A la segunda sesión del ciclo de conferencias especializadas organizadas por la Comisión de Capacitación de Magistrados en Materia Civil y Comercial de la Corte Superior de Justicia del Callao. El tema que planteamos hoy se denomina desalojo por cláusula de allanamiento, que complementa la sesión del lunes pasado. En esta fecha tenemos la grata presencia del doctor For Ninamanco Córdoba, catedrático especializado en Derecho Civil. De igual manera, saludamos a los señores magistrados y trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Callao y un especial saludo a nuestros usuarios de las redes sociales. En esta sesión presentaremos a nuestro ponente invitado, el doctor For Ninamanco Córdoba, quien dictará, como lo dije hace un momento, la conferencia denominada Desalojo por cláusula de allanamiento. Antes de su presentación, daré lectura a un resumen de su hoja de vida. El doctor Ninamanco es abogado y magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado del Máster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona, España, egresado del Curso Superior de Litigación Oral de la Universidad de Salamanca, profesor ordinario de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Derecho Civil en las Universidades Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad Tecnológica del Perú. También es profesor principal de la Academia de la Magistratura, miembro del Consejo Consultivo de la revista Gaceta Civil y Procesal Civil. Además, ha recibido un reconocimiento como ganador del Premio Nacional Francisco García Calderón Landa. También es amicus curiae de las Salas Civiles Reunidas de la Corte Suprema de Justicia de la República, autor de diversos libros y ensayos de su especialidad y expositor ante los plenos jurisdiccionales nacionales en materia civil y procesal civil de los años 2015 y 19. Damas y caballeros, le damos la más cordial bienvenida al doctor For Ninamanco y estamos para escucharlo, doctor. Adelante. Muchas gracias, Gino, por la presentación. ¿Sí se me escucha bien? ¿Te escucha claro? Sí, ya, perfecto. Empezamos entonces. Bien, doctoras, doctores, muy amables por su conexión virtual. Gracias por su asistencia. Gracias a la Corte otra vez por la oportunidad. Y sin más preámbulo, vamos a empezar a desarrollar el tema, la ponencia que se nos ha encargado, relativa al desalojo con cláusula de allanamiento a futuro, ¿no? Esto es la figura que está regulada en el artículo 594 del Código Civil, el Código Procesal Civil, perdón, que se conoce también, ¿no?, como la reforma que trajo consigo la ley 30.201, ¿no? Cuando salió esta ley 30.201, tenía, digamos, la fama, ya, porque eso hizo la prensa cuando salió publicada en mayo del 2014, la pintaron como desalojo express, desalojo súper rápido, desalojo en 15 días, ¿no? Pero hay que hacer algunas aclaraciones sobre esto, ¿no? Cuando salió la norma, se dijo desalojo en 15 días. Bueno, eso es bastante relativo. No solo lo digo por la circunstancia harto conocida del exceso de carga procesal que tienen los juzgados. Ese es uno. Sino porque el demandado tiene derecho a apelar, ¿no?, la decisión que tome el magistrado, magistrada que conoce la causa del desalojo, ¿no? Entonces, puede apelar y sin mayor problema, ¿no?, alargar un poco más el proceso, ¿no? Entonces, por ahí ya no se puede pensar, pues, que necesariamente va a durar 15 días o un poquito más, porque esa apelación que tiene efecto suspensivo, ¿no? El efecto suspensivo de la apelación está en los desalojos, salvo en el caso, ¿no es cierto?, de la llamada ley del desalojo notarial o el otro mecanismo de desalojo previsto en el artículo 1177.
en el decreto legislativo, perdón, 1177, pero esos son otras figuras, ¿no? Otros instrumentos que la ley da para llevar adelante los contratos de arrendamiento y tratar de obtener desalojos rápidos, ¿no? Pero en este caso, la ley 30.201 no evita ya el efecto suspensivo de la apelación, así que el demandado puede apelar, suspender una eventual decisión que ordene el desalojo, y el superior jerárquico, dependiendo del caso, podría anular la decisión para emitir un nuevo pronunciamiento, y este nuevo pronunciamiento también ser materia de apelación. Entonces se puede alargar, ¿no? Se puede alargar. En general se quiere que eso no suceda. En general eso no pasa, pero es una posibilidad que está allí, y bueno, al menos yo sí he visto que ha ocurrido en algunas oportunidades, tanto en Lima como en cortes de provincia. Entonces, eso como premisa, no es que sea súper, hiper veloz. Varias cosas se han discutido sobre cómo aplicar esta ley. Lo que vamos a hacer nosotros es, en esta ponencia, referirnos a algunos de sus aspectos principales, y si en las redes sociales hay algunas preguntas, de repente por ahí las tratamos de atender. A ver, en primer lugar, esta cláusula de allanamiento anticipado a futuro, ¿no? Se aplica a los contratos de arrendamiento. Esta cláusula de allanamiento a futuro no aplica a todo tipo de contratos sobre derechos reales. Solo aplica al contrato de arrendamiento. Esa es una premisa que debiéramos tener muy en cuenta. Pensemos en un usufructo, ¿no? Eventualmente en una mera cesión de uso, no va a aplicar. Un contrato de superficie, por ejemplo, no van a aplicar. Esto aplica exclusivamente al contrato de arrendamiento. Y aquí el Código Procesal Civil establece un trámite que aspira a ser rápido, ¿no? Pero que no lo impone la ley, sino que la ley lo establece como un mecanismo que las partes pueden adoptar, y que las partes pueden adoptar, valgan verdades, sin muchos problemas, sin muchas complicaciones, y de forma, para decirlo en sencillo, barata, cosa que no tiene la llamada ley del desalojo notarial y la del decreto legislativo 1177, que implican participaciones especiales del notario, que en muchas ocasiones no todos los notarios lo hacen, sino por el contrario, un grupo pequeño. En el caso de la intervención notarial del decreto legislativo 1177, en general en Lima se cuentan con la mano, en Lima y Callao, se cuentan con la mano, con los dedos de la mano, el número de notarios que pueden o dan este servicio, ¿no? Ahora, con la ley del llamado desalojo notarial, hay que hacer una escritura pública, y eso pues también tiene un costo, ¿no? No solo el trámite de escrituración, sino la minuta misma. Hay más formalidades, y puede tener un costo que en ciertos contratos de arrendamiento puede ser de repente equivalente a una renta o algo cercano a una renta. Y eso puede ser significativo para las partes e implicar un costo de transacción elevado, ¿no? Entonces, por un lado, el decreto legislativo 1177 establece un formulario que los notarios no suelen aplicar. Por otro lado, la ley del desalojo notarial implica escrituración pública, que a las partes les puede resultar un poco tedioso u oneroso, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato que celebremos, ¿no? Además de que la ley del desalojo notarial tiene la contingencia
sobre qué ocurre cuando un tercero se opone en sede notarial o incluso en sede judicial. No es una cosa ahí que está en el debate académico. Todavía, como quiera que esta norma es nueva por el año 2020, el año de la pandemia, donde empezó la pandemia, no pudimos ver desplegar a esta norma en todo su potencial. De hecho, hoy mismo tampoco, porque hay toda una problemática sobre el lanzamiento en pandemia ante los órganos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, ¿cómo van a actuar los magistrados? ¿Qué posición va a adoptar la judicatura frente al rol de terceros en el desalojo, en el llamado desalojo notarial? Es algo que todavía está por verse. Entonces, eso también es una contingencia. Visto así, el mecanismo que ofrece la ley 30.201 se muestra un poco interesante, ¿no? Frente a los otros dos, ¿no? No poco interesante en el sentido de que tiene las ventajas que suplen las preocupaciones o los inconvenientes que generan estos otros dos mecanismos. Es barato, solo se requiere las firmas legalizadas, no mayor intervención del notario, y ya está. Es mucho más barato y la práctica notarial al respecto es mucho más generalizada. Entonces, es una figura interesante, ¿no? Si no queremos tener problemas en notaría, para hacerlo sin mayor inconveniente, y si no queremos gastar. ¿Cuál es el problema? El inquilino puede apelar, ¿no? Ese es el problema, alargando el proceso, ¿no? ¿Qué más? El 594, ¿no? Nos dice, aparte de las firmas legalizadas ante notario público o juez de paz, en el lugar donde no hay notario, ¿verdad? ¿No? Debe consignarse la cláusula de la que estamos hablando, que el Código Procesal Civil la designa de este modo, ¿no? Cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario para la restitución del bien por conclusión del contrato o por resolución del mismo por falta de pago. Entonces el inquilino se allana por anticipado frente a una demanda de vencimiento, porque eso es la conclusión, doctoras, doctores, vencimiento del contrato, o por resolución. Se allana por anticipado. Ahora, la pregunta es, ¿este es un allanamiento verdadero? Respuesta, no. ¿Por qué no es un allanamiento genuino? Porque el demandado puede contestar la demanda. La norma le permite contestar la demanda. Entonces, ¿qué allanamiento es ese? Cuando yo después ante el juez puedo contestar y defenderme. Y eventualmente incluso lograr que la demanda la declaren infundada. Entonces, no es un allanamiento, un falso allanamiento, un pseudo allanamiento. Pero claro, de repente alguien puede preguntar, doctor, entonces no es necesario que lo ponga tal cual como dice la norma. No, hay que cumplir con la formalidad. Recordemos que el 597, el 594, la ley 30.201 de la que estamos hablando, no regula derecho sustantivo, no se refiere a derecho sustantivo, se refiere a derecho procesal, se refiere al proceso. Y hay un principio de formalidad, ¿no? Las formalidades que establece el Código Procesal Civil en general se entienden como imperativas, eso lo sabemos todo por el llamado principio de formalidad, así que en la cláusula expresamente las partes tienen que indicar, ¿no? Esta es una cláusula de allanamiento a futuro frente a un pedido de restitución del bien por vencimiento del plazo o por resolución del contrato, ¿no? Ahora, hasta aquí, pues, en principio todo simple, ¿no? ¿Cuál sería el trámite nuevo? Que cuando el demandante presenta el pedido de desalojo, la demanda, ¿no? El juez tiene que verificar que el contrato se encuentre con firmas legalizadas y tenga esta cláusula de allanamiento a futuro. Y que el demandante invoque o el vencimiento o la resolución del contrato por falta de pago. Ambas cosas, ¿no? Ahora, el juez, dice la norma, notifica la demanda al inquilino para que dentro del plazo de 6 días acredite la vigencia del contrato
o la cancelación del alquiler adeudado. ¿A qué se refiere esto? Que el inquilino haya acreditado que el contrato se resolvió, entre comillas, de manera irregular. Es decir, el demandante dice, señor juez, le he resuelto el contrato por falta de pago tal día. El demandado, ¿qué chance tiene para alegar? Decir, señor juez, yo pagué la renta antes de esa resolución, ¿no? El plazo es de 6 días, ¿no? Dice el 594 también, vencido el plazo establecido, el juez ordena el lanzamiento en 15 días hábiles si es que no se ha acreditado lo que aquí se menciona. Es decir, no se ha acreditado que el plazo todavía no se ha vencido, pero de repente hubo una ampliación, ¿no? O que pagó. Ahora, aquí hay varias cuestiones que surgen, ¿no? De orden procesal y que han sido incluso materia de un pleno jurisdiccional nacional, ¿no? El año 2017 en la ciudad de Lambayeque. A ver, lo principal, doctoras, doctores, lo principal, ¿cuál es el juez competente? ¿No? El juez especializado, de tal manera que esto corre el riesgo de irse hasta la Corte Suprema, o más bien el juez de paz letrado, ¿no? Hay que ser, digamos, realista en el sentido de que la norma no especifica si es el juez de paz letrado o el juez especializado, ¿no? Pero la norma señala, ¿no?, que el juez competente es el juez del lugar, ¿no? ¿Cómo podríamos entender esto? ¿No? Y tomando en cuenta que la base, ¿no?, del proceso es el contrato como tal y su cláusula de allanamiento. Entonces, definitivamente no tiene que aplicar el discurso tradicional del precario, ¿no? Que si ya le venció el contrato o ya le resolvieron, es precario y en consecuencia lo ve el juez especializado. No, porque todo gira sobre la cláusula de allanamiento a futuro. Entonces se sigue tomando como referencia el contrato, así que la cuantía de la renta sigue teniendo que ser un referente obligado para la competencia del juzgador. Entonces, este proceso tendría que tramitarse ante el juez de paz letrado y en segunda instancia, claro está, ante el juez especializado. ¿No sería saludable que esto termine en una sala civil superior e incluso a la Corte Suprema? ¿No? Se traicionaría el espíritu exprés que tiene esta ley, ¿no? No vamos a negar que lo ideal, lo deseable hubiese sido que se diga expresamente, ¿no? Juez de paz, letrado, pero bueno, no es indispensable, debiéramos entender eso, ¿no? Otro aspecto que se ha discutido, aquí cabe la audiencia única y toda la problemática de la audiencia única porque estamos en un proceso sumarísimo. Doctoras, doctores, este es un trámite especial. El 594 consagra un trámite especial. Miren el plazo de 6 días, ¿no? Entonces, no cabría aquí, doctoras, doctores, en nuestra opinión, la audiencia única, salvo que el magistrado utilice las facultades generales que tiene para el esclarecimiento de los hechos y por ahí, por facultades generales, principio de inmediación, motivando, justificando, pueda de manera extraordinaria convocar a una audiencia siempre única, ¿no? Pero no es la regla, no es la regla. Aquí el proceso tendría que ser marcadamente escrito, ¿no? Se presenta la demanda, el demandado presentará su posición sobre el tema por escrito también y el juez con eso evalúa. Si ve una cosa demasiado extraña, citará pues a una audiencia. Luego de eso resuelve, ¿no?, declarando fundado y fundada la demanda y en el plazo, como hemos mencionado, en el plazo de 15 días, ordenar la restitución. Ahora, lo que ha dicho el Pleno de Lambayeque del año 2017 es que aquí no se requiere la conciliación y no caben las excepciones. No habría espacio para las excepciones. Bueno, quien habla es un entusiasta de los plenos jurisdiccionales, pero creo que hay buenas razones para que los magistrados se aparten de este acuerdo de pleno jurisdiccional, ¿no? Obviamente, si lo aplican bien, ¿no? Pero
es un poquito peligroso porque imagínense que una persona lleve la demanda a un sitio alejado de donde está el inquilino, ¿no? Claro, le tendrán que notificar por exhorto, qué sé yo, pero el inquilino no podría plantear una excepción de incompetencia, ¿no? Y se le va a hacer muy difícil litigar. De repente ahora con la virtualidad no habría mucho problema que el inquilino de La Perla lo lleven a litigar a Moquegua o a Tumbes, ¿no? Bueno, pues da lo mismo, ¿no? Por la virtualidad, de repente lo que estamos mencionando no genera mucho inconveniente. Pero si las audiencias volvieran a ser presenciales, ¿no? Habrá que ver si Dios mediante el próximo año vamos regresando a la presencialidad. Habría que ver, en ese caso, obviamente, a la persona que está en Callao, se le va a complicar que lo fuercen a litigar en Tumbes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo solucionar eso? No va a poder plantear su excepción de competencia territorial, ¿no? Entonces, medio discutible este planteamiento del Pleno de Lambayeque. Lo relativo a la conciliación, bueno, la norma no lo menciona, podríamos entender que es un asunto conciliable como cualquier desalojo. Si el juzgador advierte, y es lo que nosotros pensamos no solo en este tema, sino en todos los procesos civiles, si el juzgador advierte, ya, ok, se me pasó el desalojo, supongamos que yo soy un juez de apelación y noto, ¿no? Se le pasó el desalojo se les pasó la conciliación a las partes, ¿no? Se les pasó la conciliación y bueno, voy a anular todo, no voy a anular todo lo actuado solo porque se les pasó la conciliación. Yo diría que si como magistrado estoy advirtiendo que los contendientes tienen posiciones contradictorias persistentes, me parece que flaco favor voy a hacer a la celeridad procesal si es que anulo todo el proceso por la falta de conciliación. Sobre todo si, insisto, si advierto que la problemática entre las partes se va a mantener. En todo caso, como juzgador, nada impide que promueva un diálogo a ver si concilian, ¿no? Y así superar el problema, ¿no? Hay posiciones al respecto, yo tengo que decir que hay posiciones encontradas sobre el tema. Se dice que si queremos que la conciliación realmente tenga el lugar que corresponde, su ausencia nunca debiera ser subsanable. Pero creo que en doctrina, de hecho en la misma jurisprudencia, creo que estas son posturas en principio minoritarias, ¿no? Por un tema de celeridad, insisto, el defecto conciliatorio no debiera existir. Ahora, un demandante, evidentemente, si se quiere curar en salud, debería proponer la conciliación. Otro aspecto de la norma, ¿no?, es el rol que el cuarto pleno casatorio podría aquí cumplir, ¿no?, que es lo que normalmente, por lo menos a quien habla, le han preguntado más de una vez, ¿no? Bueno, doctoras, doctores, más allá del debate sobre si es precario o no porque se venció el contrato o porque le están resolviendo y como es precario, pues hay todo un trámite que hay que seguir, sobre todo la posibilidad de irse a litigar hasta la Suprema, haciendo de esto cualquier cosa menos express. Yo diría que habría que tener mucho cuidado, ¿no? Es una cuestión de fechas. El cuarto pleno casatorio civil, que próximamente está a punto de cumplir ya 8 años de vigencia en agosto, data de agosto del 2013. Esta norma es de mayo del 2014. Entonces, si hay alguna suerte de contradicción, si tenemos que preferir algo, es a esta norma, a esta ley. La ley 30.201 es después del cuarto pleno. Entonces, el cuarto pleno no le tiene que generar ninguna cortapisa ni ser una piedra en su camino. Así que no debiera darse el trámite que en general se suele dar al proceso de desalojo por precario 911 del Código Civil, ¿no?
Aquí hay un trámite distinto, especial, y que no debe considerarse complicado, trabado de alguna forma por el cuarto pleno. Si se dice, no, es que eso sería contradecir al cuarto pleno casatorio, ya, ¿qué importa? Si es lex posterior, además es una ley. El cuarto pleno es una regla jurisprudencial que puede tener, y de hecho creemos, la aspiración de en un plano operativo tener el rango de ley, pero ya por lex posterior ya no hay nada que hacer, así que no deberíamos complicarnos tanto con que, y el cuarto pleno, o es precario, no es precario, simplemente deberíamos restringirnos a lo que dice la normativa. Entonces, doctoras, doctores, yo diría que en principio debiéramos tratar de lograr, ¿no? Facilitar, ¿no? Ya máxime que me encuentro en una corte, facilitar o dar interpretaciones ágiles a esta normativa. Esta normativa se va a seguir aplicando. Se va a seguir aplicando. Uno, repito, porque creo que vale reiterarlo, tiene su espacio la 30.201 por una primera razón. Los notarios en general no suelen ofrecer el servicio de aplicar el formulario, no, el FUA del decreto legislativo 1177. Una razón práctica, entonces, para ir a esta 30.201. Y número 2, la ley del desalojo notarial. Más caro, porque el notario interviene más, ¿no? Y se necesita también la autorización de la minuta por parte de los abogados, en fin, por lo mismo que va la escritura pública, es más caro y tiene la contingencia de que todavía no tenemos jurisprudencia predecible, porque es nueva la figura, sobre qué ocurre con la intervención de terceros. La intervención de terceros en el desalojo notarial frena, neutraliza este tipo de desalojos. Hay interpretaciones, repito, divergentes sobre el tema, entonces es un poco inseguro, ¿no? De razones económicas, razones prácticas, hacen que las personas sigan utilizando la ley 30.201 en sus contratos, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ya que el legislador peruano no ha tenido el tino de quitarle el efecto suspensivo a la apelación en cualquier desalojo, eso tendría un efecto saludable enorme. Lamentablemente el legislador no lo hace, no está, saca la ley del desalojo notarial, inclusive tuve noticia de que había un proyecto de ley el año 2019 para otro tipo de desalojo más. ¿Qué les cuesta a los congresistas que están muy ocupados, ¿no? Seguramente de quitarle el efecto suspensivo a la apelación en los desalojos, y mucho litigante malicioso a la primera que pierde en primera instancia ya se va y hasta dejaría consentir, porque ya no les sirve. El litigante malicioso se queda en el inmueble mientras, y eso le motiva a seguir apelando, a seguir presentando nulidades, recursos, litigando. Yo recuerdo, hace un tiempo ya para ir concluyendo, estuvimos en una mesa redonda en una universidad acá en Lima con unos magistrados y ex magistrados, y uno de ellos, el ex magistrado, ahora notario, comentó, yo recuerdo cuando era juez, dijo, que increíblemente el demandado me presentó el contrato con su abogado, y el demandado, el inquilino, pagaba, supongamos, 2,000 soles mensuales. Pero desde que dejó de pagar, le empezó a pagar al abogado la mitad, 1,000. Y ese contrato con el abogado iba a durar todo el tiempo que dura el proceso, hasta que lo saquen del inmueble. Entonces, imagínense, ¿no? Un incentivo enorme para malos abogados, para malos litigantes, de seguir litigando en vano, ¿no? A pesar que no tienen la razón, alargan el proceso, ¿no? Entonces, creo yo que esta norma sería mucho más repotenciada con un pequeño retoque, que se le quite el efecto suspensivo a la apelación. Yo creo que quitándole eso ya tendríamos una norma bastante interesante, ¿no? Y sobre todo también sirva la ocasión también, doctoras, doctores, para recalcar, rescatar el hecho de que en este tipo de procesos tampoco debiera haber
aceptaría que por eso sería recomendable de repente la conciliación para que el magistrado vea la situación posesoria del bien, pero digamos, si hay un contrato de arrendamiento que se supone ha sido resuelto, ya se venció el plazo, están demandando, se notifica en el inmueble, yo tendría mucho cuidado de que el magistrado tenga que estar preocupándose en demasía por constancias de posesión o que le acrediten que el inquilino está poseyendo. Ese también es un problema a veces. Nuevamente, una constatación notarial, ¿cuánto va a cobrar el notario? Y policial, y a veces las comisarías no lo quieren hacer. Voy a llevar testigos. Entonces, de repente, por eso, podría ser recomendable que se haga un trámite conciliatorio para que el magistrado tenga una idea de qué pasó con el trámite y la ubicación y la situación posesoria, si alguien contestó, alguien participó o no participó. Pero si se notifica adecuadamente y nadie sale a contestar ni decir algo, no debiera alterar el sueño del juzgador la situación posesoria del bien, ¿no? Muchísimas gracias, doctoras, doctores, nuevamente por su atención. Gracias a la Corte otra vez por la oportunidad y quedaré atento pues a las dudas o consultas que puedan ir surgiendo. Muchas gracias y mi saludo a la doctora Rocío Mendoza. ¿Hay preguntas por si acaso? Gracias. Muchas gracias, doctor Ford Minamanco. Saludamos a la doctora Rocío Mendoza Caballero, presidenta de la Comisión de Magistrados en Materia Civil y Comercial. Vamos a verificar si en nuestras redes sociales hay alguna pregunta para poder formularla a nuestro invitado. Tenemos mensajes de felicitación y agradecimiento a nuestro invitado. No obstante, de repente en la sala hay algún interrogante para el expositor. Doctora Mendoza. Doctor Ford Minamanco, la verdad que es un gusto contar con su presencia y sobre todo con su valiosa exposición. La única interrogante que yo podría hacer, porque la verdad que usted ha abordado todos los temas, me gustaría saber si es que esta ley, he leído que también genera, creo que un registro, ¿no?, de deudores judiciales. Si nos pudiera, doctor, exponer al respecto. Sí, gracias, doctora, por la pregunta. Sí, efectivamente, ¿no? Esta ley trajo el registro de deudores judiciales morosos, ¿no? Y la pregunta de la doctora Rocío me permite brevemente resaltar la idea de la importancia de que el desalojo funcione adecuadamente, ¿no? Porque las personas al momento de alquilar tienen miedo. Y si se queda de largo y se convierte en un don Ramón y ya no me quiere devolver la casa, entonces un mecanismo preventivo es justamente el registro. Ahí uno podría revisar si la persona tiene malos antecedentes. También podría ir a Infocorp, también podría haber ahí registros privados de inquilinos morosos, ¿no? Entonces, eso ayuda, ¿no? Ayuda en parte, ¿no? Pero no es tampoco una panacea, porque siempre va a haber personas, entre comillas, nuevas, ¿no? Personas que de repente no son de fiar o personas que no son de honrar sus compromisos económicos y no están en el registro, ¿no? Entonces, el registro es una ayuda importante, es un elemento que los ciudadanos que buscan ser arrendadores deben tener muy en cuenta, porque una vez pues que el demandado es condenado y pierde el proceso, debe anotarse su nombre en este registro, de tal manera que si quiere volver a hacerle lo mismo a otro, ya el otro esté prevenido. Pero, insisto, ¿no? Creo que más efectivo que el registro, que ayuda ciertamente, es obligatoria la consulta, ¿no? Por parte de un arrendador, pero creo que lo ideal para mí, y aprovecho la pregunta de la doctora Rocío para mencionarlo,
si tuviéramos realmente un desalojo más rápido, la gente tendría menos miedo de alquilar. Y bueno, no hay problema. En un proceso de primera instancia nomás lo saco y ya. Así que me arriesgo un poquito a alquilar. ¿Eso qué efecto económico va a tener? Más personas alquilando. Si hay más personas alquilando u ofertando activos para arrendamiento, ya sabemos, simple aplicación de oferta y demanda, a más oferta, la renta baja. En nuestro país, por lo menos en Lima y Callao, las rentas son bastante elevadas en comparación al promedio de América Latina y entre otras razones, una razón ahí protagónica es el mal diseño del legislador y no lo digo por estar en la corte, yo creo que no es un tema de la judicatura, es un tema de la ley. Esto de permitirle, ya el juez, ¿qué puede hacer? Pues si el inquilino tiene todo a su favor legalmente para alargar el tema, pues es un tema que el Congreso tendría que atender, ¿no? De hacer que el proceso, entre comillas, se ejecute nada más con la decisión de primera instancia y que apele y llegue a casación, a donde quiera, al TC con un amparo, donde quiera, pero que la sentencia de primera instancia se ejecute, ¿no? Yo creo que eso, más el registro y otros mecanismos pueden ayudar bastante a que las rentas bajen, ¿no? Para así mejorar también el acceso a la vivienda digna. Tiene una serie de repercusiones importantes el buen funcionamiento del desalojo. Gracias, doctora, por la pregunta. Hay otra pregunta de Gracias. sus usuarios de redes sociales. La voy a leer. De Ítalo Sarabia. Él pregunta, en un predio hay dos registros distintos, pero uno de ellos aduce que es uno solo. En ese caso, ¿qué sucedió? Bueno, si hay un tema de superposición de partidas o hay una incertidumbre registral en relación al predio, eso podría sí generar un problema, ¿no? Normalmente, y bueno, eso ya meritaría otra discusión distinta, ya estaríamos en el ámbito de la reivindicación, del mejor derecho de propiedad, eventualmente también en el desalojo, pero con las reglas del cuarto pleno casatorio. Aquí estamos en un trámite bien, bien específico, donde la problemática del cuarto pleno no tendría que aplicar, porque el procedimiento mismo es distinto al del precario en general, ¿no? Eso podría comentar, Gino, gracias. Ok. Muchas gracias, doctor Ford Nemanco. Bueno, a continuación, la señora presidenta de la Comisión de Capacitación de Magistrados del área civil y comercial, la doctora Rocío Mendoza Caballero, tiene unas palabras de agradecimiento a su persona. Muchas gracias, Gina. Sí, en efecto, doctor Forminamanco Córdoba, permítame expresarle a nombre de la Comisión de Capacitación de Magistrados en Materia Civil y Comercial, que se encuentra integrada por el doctor Hugo Ardeo Cabrera y el doctor Rafael Inga Méndez, nuestro agradecimiento por su colaboración en esta exposición brillante, teniendo en cuenta, doctor, que usted es un connotado jurista, una persona muy conocida en el área, justamente por sus conocimientos, y el hecho que nos brinde este tiempo y esta exposición a nosotros nos llena de verdad de mucha satisfacción de que la Corte, presidida por la doctora Flor Guerrero Roldán, quien tiene como uno de los pilares justamente de su gestión la capacitación, podamos nosotros llegar hacia los abogados, jueces, auxiliares jurisdiccionales y poder compartir esos conocimientos que usted ha tenido y ha brindado para efectos de la capacitación. Nuevamente, doctor, nuestro agradecimiento y esperamos también seguir contando con su valiosa participación, seguramente abusando de su tiempo, pero estrechamos justamente nuestro agradecimiento y nuevamente destacamos todas sus virtudes como profesional. Muchísimas gracias en nombre de la Comisión y de la Corte. Muchas gracias por sus palabras, doctora Rocío, y ratificar nada más mi compromiso de seguir apoyando en lo que esté a mi alcance en los temas académicos. Gracias otra vez.
Gracias. Bien, y en agradecimiento a su valiosa participación, le tributamos nuestro agradecimiento con aplausos virtuales. Asimismo, comunicar a nuestros usuarios que están en este momento en redes sociales que ya se ha activado el formulario de Google Forms para el registro de la asistencia correspondiente a este evento. Muchas gracias, doctor Rinamanco, muchas gracias, doctora Rocío Mendoza, por acompañarnos, y también anunciarles que en el mes de agosto continuarán las sesiones en esta especialidad. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias nuevamente. Ok, muchas gracias.